Hola a todos, hoy es 31 de enero del 2022 con una temperatura en Móstoles de apenas 2 grados, más o menos. Hoy es lunes y toca recomendar un nuevo podcast, aquí, al otro lado del micrófono. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Primer episodio de la semana y último del mes, aquí, al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y como siempre os doy la bienvenida. Antes de nada me gustaría pedir disculpas a todos vosotros por mi ausencia a este lado del micrófono durante la semana pasada. Aunque bueno, escuchando mi voz hoy creo que podéis adivinar un poco el motivo. Si estáis suscritos al canal de Telegram o me seguís por redes sociales ya estaréis informados, pero bueno, para los que no, que todavía me consta que hay alguien que no lo sabe porque se ha enterado hace bien poquito, prefiero aclarar los motivos y de este paso pues motivaros. Me explico. El pasado sábado 22 de enero acudí a ponerme la tercera dosis de la vacuna del COVID y me sentó un poquillo mal, algo que bueno, pues es asumible, ¿no? Con esta y con todas las vacunas. Pero cuando ese malestar comenzó a alargarse un poquillo en el tiempo y sobre todo a reproducirse en los demás miembros de mi familia, ya empecé a sospechar y resultó que ese malestar no era debido a la vacuna, sino al propio COVID que había entrado en nuestra casa. Así que se me juntó por un lado el efecto, ahora sí, de la vacuna, que por cierto se vio amplificado por todos los síntomas del propio virus, que la verdad que me han dejado bastante chof durante unos días y sobre todo, pues bueno, ahora se puede decir que estoy completamente hiper mega inmunizado porque tengo la dosis de la vacuna, los refuerzos por haber superado el COVID y bueno, al menos yo creo que durante una buena temporada estaré más tranquilo, o eso espero. Así que ya sabéis, amigos y amigas, por favor vacunaros, que creedme, somos unos privilegiados al poder tener acceso a esa vacuna y al menos yo, en mi caso, hubiera preferido 1000 veces los efectos o los posibles efectos de esta vacuna como los viví en la segunda dosis y no en esta, que ha sido un combo de los efectos de la tercera dosis y los propios efectos del virus. Pero bueno, después de este pequeño pasaje de síntomas personales y excusas, vamos con la recomendación del episodio de hoy, de esta semana, que esto parece un podcast médico y no lo es, parece un podcast de diario personal y no, es un metapodcast. Si habéis oído alguna vez Day to Day, el podcast del que os voy a hablar hoy, de Santiago Pascual, os habrá sonado un poco la intro que he hecho antes de la sintonía inicial, de la sintonía de bienvenida. Y es que así, más o menos, es como se presenta en cada episodio Santiago Pascual en su podcast personal Day to Day. En este lunes podcastero os traigo un podcast que bien podría ser un diario personal, ya que se trata del programa que realiza Santiago cada mañana de camino al trabajo o de regreso al trabajo, no depende del día, o eso creo, por los términos a los que se refiere, donde nos habla sobre sus experiencias, sobre sus pensamientos, sus reflexiones, sus relaciones laborales, sus viajes, su familia, sus experimentos, sus cacharreos tecnológicos, opiniones, desahogos, efectos de las terceras dosis, como he hecho yo hoy, y todo ello en episodios de entre unos 10, 20 minutillos, alguno un poquillo más largo, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, pues lo que tarda en ir y volver al trabajo, en coche. Decía que los graba de camino al trabajo, concretamente lo hace subido en su coche, y para algunos puristas esto quizás pueda parecer un poco profesional porque se oye el ruido del propio coche y esto será un sacrilegio,
Para mí personalmente no lo es, porque precisamente ese ambiente sonoro me hace ubicarme dentro del propio coche de Santiago y estar a su lado, como si estuviera sentado en el asiento del copiloto cada vez que lo escucho, y sentirme, digamos, en esa situación que me consta que algunos de vosotros habéis sentido cuando os habéis subido a mi coche. Carmelo, recuerdo esa vez cuando llevé a Carmelo a recoger un dorsal de una carrera y me lo dijo precisamente. Y precisamente sobre coches, concretamente eléctricos, nos habla muy a menudo Santiago. De hecho, cada vez que se cruza con uno de estos modelos de vehículos eléctricos por las carreteras, él interrumpe momentáneamente el episodio para decir lo bonitos que son, las ventajas que tienen, y bueno, como buen amante de la tecnología, a mí también me ocurre. Estos vehículos despiertan mucho, pero con mucho interés, ya que están a medio plazo entre un coche y un ordenador o una super tablet. Y bueno, cómo no, pues de ordenadores y tecnología también nos habla Santiago, ya que precisamente esa es su profesión, él es informático. Ya sea sobre una aplicación, sobre una herramienta online, sobre impresoras 3D, sobre un servidor de Minecraft, un NAS, un deshumidificador, pues todo esto en Day to Day hemos podido escucharlo y nos ha dado sus opiniones, sus experiencias sobre este tipo de aparatos, sobre sus precios y bueno, pues cómo los ve él. ¿Más experiencias que nos podemos encontrar en este podcast personal? Bueno, pues precisamente eso. Experiencias personales junto a su familia de viaje, pues en el trabajo actual o en el trabajo pasado o pasados, saliendo a comer en un restaurante, acudiendo a un evento, en fin, pues lo que puede hacer una persona normal, tal y como lo es Santiago, como lo soy yo o como lo eres tú que estás escuchando esto. A mí personalmente me gusta mucho escuchar este tipo de podcast y por eso lo he traído en esta ocasión, ya que de un tiempo a esta parte parece que el podcasting solamente son aquellas producciones exclusivas de las grandes plataformas o las grabaciones que se hacen en Twitch en directo y que luego se pasan a podcast. Y no tiene por qué ser así. El podcasting también son historias como las de Santiago en su Day to Day. Tenemos la suerte de acompañarle día a día en su camino a la oficina y que nos invite a subir a su coche totalmente gratis en un formato tan cercano como es el podcast. ¿Lo podría hacer en vídeo? Pues sí, seguramente sí. ¿Lo podría hacer en un Instagram Live? Sí, seguramente sí. Pero seguro que también Santiago ha escogido el podcast por esa cercanía, ¿no? De hecho, él lo confiesa muchas veces cuando habla a sus oyentes y yo desde aquí personalmente se lo agradezco porque también son necesarios programas como estos, programas de una persona simplemente hablando a un micrófono, sea un micrófono de pie, por así decirlo, como el que estoy hablando yo ahora, o al propio teléfono móvil, o al micrófono de solapa, simplemente hablar en audio, un podcast, ya está. Un podcast que no necesariamente lleve una gran edición, salvo algún pequeño corte cuando sea necesario porque haya una interrupción o porque le entre una gran tos a Santiago. Bueno, pues simplemente pues son reflexiones de un podcaster a sus oyentes. Punto. Ojo, que quizás en el ejemplo de hoy, a lo mejor los temas que trata Santiago en su podcast a vosotros no os encajen. Pero yo lo que hago es invitaros a buscar un programa similar de alguien que simplemente comparta vuestras aficiones y se dedique simplemente pues, a compartirlas frente a un micrófono. Hay muchos ejemplos, ojo. Pero si creéis que los nichos que trata Santiago sí que os encajan y os queréis suscribir, pues bueno, os lo voy a poner un poquito más fácil dejando los enlaces a los canales de Day to Day en las notas del episodio de hoy, como siempre. Por último, os invito a uniros a la iniciativa Lunes Podcastero recomendando un podcast que os haya gustado o un episodio en concreto que queráis destacar y compartirlo a través de cualquiera de vuestras redes sociales, canales de Telegram, de YouTube, de Twitch, perfiles de Instagram o TikTok. Me da igual, aquí podéis elegir vosotros. Lo importante es que deis difusión a uno de vuestros podcasts favoritos y de paso también pues le agreguéis el hashtag Lunes Podcastero.
Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.